Hola, soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Rebagliati, coordinador general en la Academia Viamedic. Vamos ahora a la clase número 6 del curso de farmacología y vamos a hablar en esta ocasión de algunos temas importantes, entre ellos el primero, el tema de los analgésicos, ¿no? Los analgésicos y los AINES. Para eso empezamos con un caso clínico. El caso clínico nos dice, vamos a ver, una mujer de 16 años viene a consulta por dolores menstruales. Tuvo la menarquia, la primera regla, a los 13 años. Su regla le dura de 4 a 5 días y tiene ciclos de 28 días, ¿no? Cada 28 días le viene. Al día 2 a 3 de su regla afirma que le llega un gran dolor, ¿no? Los dolores han ocurrido desde su menarquia y parece haber empeorado desde el año pasado. Siempre ha tenido dolores, pero han empeorado hace un año. Han sido tan intensos a veces que ha dejado de ir al colegio por ello, ¿no? Es un dolor muy intenso y no ha podido participar de deportes por lo mismo en la escuela. Ha estado tomando acetaminofén. ¿Qué es el acetaminofén? Es paracetamol. Acetaminofén es paracetamol. Y durante el dolor menstrual, pastillas sin tener gran alivio, ¿no? No dice cuáles. No tiene antecedentes significativos y tampoco toma medicación regular. Y no es sexualmente activa, ¿no? No tiene relaciones. El examen físico es normal. Catalogas el problema como dismenorrea primaria. La dismenorrea es el trastorno en las mujeres del ego en el dolor durante la regla. Y prescribes diclofenaco para usarse a demanda, ¿no? Diclofenaco desde luego es un medicamento que ahora vamos a mencionar. La pregunta que me vienen es, ¿cuáles son los efectos terapéuticos de los antiinflamatorios no esteroideos, más conocidos como AINES, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de acción antiinflamatorio de los AINES? Vamos a resolver esto ahora con la clase. Entonces, primero tenemos que mencionar desde luego los tipos de dolor que existen, ¿ya? Vamos a poner acá. Tipos de dolor. El cuerpo humano en realidad tiene diferentes tipos de estímulos, ¿no? Para ocasionar dolor. Y acá vamos a ver algunas características del mismo. Origen, localización, carácter, como qué características importantes, ¿ya? Entonces, el dolor más común, el más corriente, es el llamado somático, ¿no? Somático nociceptivo. Somático de tipo nociceptivo. Este dolor nociceptivo somático puede ser superficial o profundo. Pero este dolor es el que da muy frecuentemente ante cualquier tipo de lesiones o golpes, por ejemplo, ¿no? El dolor superficial suele ser un dolor bastante vivo, o sea, bastante importante, generalmente es de tipo quemante, mientras que el profundo es bastante inespecífico, ¿no? Por eso se le dice sordo. Y suele ser fijo, siempre está presente, ¿no? Esto se da, como les digo, en situaciones normalmente de traumatismos, de golpes, ¿no? Y hay un estímulo evidente. Por ejemplo, el golpe en la piel, una herida, una raspadura, por ejemplo, ¿no? En la pista, etc. Y el profundo normalmente son en estructuras como por ejemplo los huesos, ¿no? Los huesos, por ejemplo los músculos. En realidad las características en un caso suele ser un dolor muy vivo, ¿no? El dolor superficial es un dolor que quema, ¿no? Que molesta, pero suele ser transitorio, mientras el otro es un dolor más sordo, pero que permanece en el tiempo, ¿no? Son las características y acá vamos a poner localización, vamos a poner acá vivo. Bueno, desde luego que la localización del dolor superficial pues va a ser en zona sordo, vamos a poner acá fijo, ¿no? Permanente. Obviamente es un dolor bastante bien localizado, ¿no? El superficial se corresponde exactamente en el sitio en el cual está el dolor, ¿no? Mientras que el profundo de las vísceras, que está en los músculos, eso de ahí sí es mal localizado, ¿no? Desde luego que sí, el paciente identifica el origen, pero no puede definirlo en el espacio de manera muy clara, ¿no? Luego está el nociceptivo de tipo visceral, nociceptivo de tipo visceral. Ya, aquí el origen del estímulo está en algunos nociceptores
receptores del dolor, pero que se encuentran en los órganos internos, ¿ya? En los órganos internos. Este dolor es mal localizado también, así como el otro, ¿no? Y generalmente la palpación puede hacer de que haya un dolor somático parecido, ¿no? Si yo palpo la víscera desde la parte superficial, voy a poder reproducir un dolor tipo nociceptivo ahí, ¿no? Pero el dolor en realidad viene de adentro, de mucho más adentro. Y las características acá generalmente son dolores de características bastante vagas, ¿no? Vagas, puede ser espasmódico, como sucede en las vísceras, ¿no? Como en el estómago, en el intestino, espasmódico, tipo cólico, y suelen ser también fijos, ¿no? Y el otro gran dolor importante es el dolor neuropático. Este dolor neuropático se debe normalmente a que el dolor está en diversos sitios, el origen es en diversos sitios, y no depende de un estímulo en realidad, no siempre, no depende siempre de un estímulo. Es un dolor que aparece simplemente y está generalmente en la zona sensorial de esa región anatómica, ¿no? Entonces la localización es bastante mal localizado, difuso, y suele seguir por ahí un patrón de algún nervio, ¿no? Desde luego que es el problema. El dolor neuropático se debe a una afectación no tanto de la estructura del músculo de la piel, sino del nervio. Por eso es un dolor que puede respetar el territorio del nervio, pero es bastante mal localizado porque se difunde por todo sitio, ¿no? Y entre las características es un dolor generalmente quemante urente, ¿no? Quemante urente. Puede ser un dolor vivo y persistente. Recurrente, persistente. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque desde luego hay algunos dolores que yo voy a poder tratar mejor con algunos analgésicos y otros no tanto. Por ejemplo, uno de los dolores difíciles de tratar, desde luego es el dolor neuropático, ¿no? El dolor neuropático que tiene que ver con los nervios. Entonces, aquí normalmente yo no voy a administrar medicamentos como por ejemplo los AINES, como por ejemplo los opioides mismos, que sirven fundamentalmente para dolores nociceptivos. ¿Ya? Esos dolores nociceptivos se calman mayormente con AINES o con opioides. Los dolores neuropáticos, acá nosotros utilizamos una gran variedad de fármacos, entre ellos podemos mencionar incluso antidepresivos, ¿no? O antiepilépticos, como la gabapentina, ¿no? Así que esta característica del dolor neuropático es diferente y por lo tanto no se trata como los otros tipos de dolores. ¿Okay? Otra cosa, doctor, es importante, aparte de saber la naturaleza del dolor, desde luego también saber medirlo. Y para eso tenemos la famosa escala visual analógica, conocida como EVA. La escala visual analógica es una escala sencilla en la cual tú le vas a preguntar al paciente con la ayuda de un esquema, de un dibujo, como ven acá, por eso se llama visual analógico, ojo, es una escala que debe usar ese tipo de dibujos. ¿Y qué va a representar el dibujo, doctor? Va a representar caras, generalmente, en la cual ves más o menos el dolor del paciente, ¿no? Si ustedes ven acá el número 10, el máximo dolor, la persona está muy compungida, con mucho dolor, triste, y en el 0 el paciente no tiene ningún tipo de dolor. Entonces, es importante a la hora de preguntar al paciente, justamente también enseñarle esta escala, ¿no? Visual analógica. Y luego vamos a nosotros preguntarle si el dolor que él tiene en ese momento él lo califica dentro del 0 al 10, en qué intensidad, ¿no? Mientras que 0 es un paciente que no tiene dolor y 10 es el peor dolor que pueda imaginarse la persona, ¿no? Entonces, en esa escala le vas a preguntar, también usando el tema visual, y le vas a decir, ¿tú cuándo le pondrías a tu dolor? ¿No? Y el paciente te dirá, le pongo un 2, le pongo un 5, le pongo un 9, etcétera, ¿no? Dependiendo de la escala que el paciente más o menos indique. Y según eso, nosotros podemos clasificar también el dolor. Se llamará leve de un dolor con una EVA de 1 a 3, un dolor moderado de 4 a 6 y un dolor severo de 7 a 10 puntos, ¿no? Entonces, esto desde luego es variable y depende de la intensidad del dolor que el paciente esté sintiendo en ese momento. ¿Y de qué me sirve entonces ahora ya conocer si el paciente tiene un dolor escala 1, 2, 3, ¿no? Leve, moderado, severo? Me sirve bastante porque puedo más o menos yo empezar a pensar qué le puedo administrar a este paciente. Ya vamos a poner por acá. Para eso existe lo que se llama la escala de la OMS.
¿Ya? Esta escala de la OMS tiene 4 escalones. Vamos a ponerlo acá. Escalón 1, 2, 3 y 4. ¿No? Obviamente el escalón más inferior es la medida menos, ¿no? Menos intensa, la medida menos poderosa, por decirlo así. ¿Ya? Esta escala de la OMS me dice, yo puedo empezar ante un dolor que no es tan intenso, ¿ya? Voy a empezar con analgésicos no opioides. En resumen, con los AINES, ¿ya? Vamos a poner acá. Analgésicos no opioides, para un dolor leve, ¿no? Todos los AINES que ahora vamos a ver, el ibuprofeno, el naproxeno, que seguro tú ya las has escuchado. En el 2 vamos a poner los llamados opioides débiles. Quienes están aquí, vamos a mencionarlo más adelante, pero acuérdate sobre todo del tramadol, ¿ya? Y la codeína. Muy bien. Luego están los llamados opioides fuertes, ¿no? Opioides fuertes. Opioides fuertes. ¿Quiénes están aquí? La morfina, ¿no? La petidina, morfina, el fentanilo también, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos al escalón número 4, en lo cual ya son métodos invasivos. Métodos invasivos, ¿no? Vamos a administrar los opioides, pero con métodos invasivos, ya sea pues aplicaciones, ¿no? Intrarraquídeas o incluso también o con dispositivos más avanzados, ¿ya? Eso es lo que llamamos métodos invasivos, ¿no? Y acá vamos a considerar los opioides. Ahora, aparte de esto, vamos a poner por acá. Aparte de esto, existen los llamados medicamentos coadyuvantes. ¿Ya? Vamos a poner acá, ¿ya? Medicamentos coadyuvantes. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Son medicamentos que, si bien es cierto, no fueron creados como analgésicos, pueden ayudar a controlar el dolor. Los principales que tenemos que mencionar aquí, desde luego, son los antidepresivos. Ojo, entonces no vamos a usar un analgésico, exacto, pero podemos usar antidepresivos. ¿Qué más? Podemos usar antiepilépticos, como les decía, ¿no? Antiepilépticos o anticonvulsivantes, como quieren llamarlo. Incluso también puedo usar corticoides, ¿no? Esos son medicamentos que, como tú ves en el gráfico, pueden usarse en cualquier momento de la enfermedad, en cualquier escalón. ¿Ya? Entonces yo puedo usar, doctor, por ejemplo, un AINE, diclofenaco, más un antiepiléptico como la gabapentina, si es correcto. Doctor, yo puedo usar morfina y también puedo usar un antidepresivo como por ejemplo sertralina, es correcto. ¿Qué otras combinaciones puedo hacer? Yo puedo usar AINES combinado con opioides, ojo. Doctor, pero el AINES se supone que es menos fuerte que el opioide. Sí, pero puedo combinar porque es diferente mecanismo de acción un AINE con un opioide. ¿Qué no puedo hacer? Pregunta por ahí de examen, que han algo se preguntado. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo que yo no puedo hacer es usar un opioide débil con un opioide fuerte. Eso sí no tiene sentido, ¿no? Entonces no puedo combinar yo, por ejemplo, tramadol más morfina, ¿no? Me refiero pues en un mismo paciente, obviamente, ¿no? O sea, en el momento del máximo dolor, ¿no? Tramadol y morfina son, ¿no? Idealmente. Si el paciente ya tiene dolor, le pasa morfina, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, en cuanto al mecanismo de acción de la noxa, ¿no? Eso tiene que ver desde luego con el uso de los AINES. ¿Qué pasa, doctor? Que normalmente ya sabemos que las membranas de las células están compuestas por fosfolípidos, ¿verdad? Las membranas de las células están compuestas por fosfolípidos. Entonces, en estos pacientes, cuando hay algún tipo de daño, algún tipo de noxa, estos fosfolípidos pueden desintegrarse, romperse, y si son activados son destruidos por esta enzima de la fosfolipasa, me va a dar un compuesto llamado el ácido araquidónico, ¿no? Este ácido araquidónico, ya saben ustedes, como vimos en la clase de respiratorio, hay una vía que puede ir por la lipoxigenasa que va a dar los famosos leucotrienos, ¿sí? Hemos estudiado algunos de ellos, algunos de los antileucotrienos. Y por otro lado existe esta importante enzima, que es la llamada ciclooxigenasa. Esto es muy importante, doctor. ¿Por qué? Porque la ciclooxigenasa
va a ser la que va a llevar a cabo, va a desencadenar la producción de los mediadores de la inflamación, como son sobre todo las prostaglandinas y los tromboxanos. Las ciclooxigenasas se dividen en dos, aunque en realidad hay más, pero las más importantes es la de tipo 1 y la de tipo 2. A la de tipo 1 se le llama constitutiva y a la de tipo 2 se le llama inducible. Esta ciclooxigenasa va a permitir la formación de compuestos intermedios que van a producir al final las llamadas prostaglandinas, una de ellas la prostaciclina, la PGI2, la prostaglandina D2, la prostaglandina E2 y la F2. Y aparte de las prostaglandinas también van a producir lo que es el tromboxano, ¿ya? El tromboxano A2. Entonces cada uno de ellos mayormente va a funcionar como un mensajero de la inflamación, ¿ya? Es por tanto que nosotros lo que vamos a tratar de hacer es disminuir esta reacción, ¿ok? Entonces vamos a poner acá que tenemos dos tipos de ciclooxigenasas, ¿no? Acá la ciclooxigenasa de tipo 1 y la ciclooxigenasa de tipo 2. Entonces, en la ciclooxigenasa de tipo 1, como dijimos, va a producir lo que es el tromboxano A2, ¿no? Este tromboxano A2 tiene que ver con la agregación plaquetaria. Luego tenemos también la prostaglandina I2, ¿no? Que está sobre todo en el endotelio del estómago, de la mucosa gástrica. Y luego tenemos la prostaglandina E2 que también se encuentra en el riñón y también en el estómago, ¿no? Esos de aquí me van a dar funciones fisiológicas, por ejemplo aquí el tema de las plaquetas y aquí el tema por un lado del riñón, de la protección del riñón y también de la protección del estómago, ¿no? Aquí mayormente nosotros podemos encontrar los eventos colaterales. ¿Por qué, doctor? Los eventos colaterales. Debido a que acuérdate que los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, van a bloquear la ciclooxigenasa, la de tipo 1 y la de tipo 2. ¿Qué efectos colaterales va a haber? Puede haber problemas renales, puede haber sobre todo lesión gástrica. Acá el efecto más esperado es lesión gástrica. Entonces, el paciente que consume AINES, si ese AINES es muy potente para inhibir a la ciclooxigenasa 1, puede predisponer a una lesión gástrica. ¿Por qué, doctor? Por la ausencia de la prostaglandina I2. ¿Qué tipo de lesión gástrica puede causar? Sobre todo lo que es gastritis y sobre todo lo que es úlcera. Y eso de ahí puede causar obviamente sangrado digestivo y hemorragia digestiva. Y de hecho los AINES son una fuente muy importante de esto, ¿no? Y por otro lado tenemos la inhibición de la agregación plaquetaria, que más bien se usa como si un evento favorable, porque nosotros usamos los medicamentos AINES, sobre todo la aspirina, como antiagregante, para evitar la agregación de las plaquetas, ¿no? Ahora, vamos a poner acá donde está. Por otro lado, tenemos a la COX-2. Este COX-2, ¿no? Lo que va a hacer es fundamentalmente favorecer la síntesis de proteasas, de prostaglandinas y de otros mediadores inflamatorios. ¿Cuáles son ellos? Sobre todo citocinas, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Esta, digamos, función de la COX-2 va sobre todo orientada al tema de la inflamación, ¿ya? De la inflamación. Por lo tanto, se dice que la COX-2 tiene fundamentalmente efectos antiinflamatorios. La inhibición de la COX-2 va a tener efectos antiinflamatorios, ¿no? Entonces, con este esquema básico ustedes comprenden cuáles son los efectos de los AINES y dónde más que todo nosotros los buscamos, ¿no? Tanto inhibir COX-1 como COX-2. Vamos ahora a ver más adelante
los otros efectos que tienen los AINES. Asimismo también se ha descubierto, se ha estudiado, ¿no? Como dice ahí, que algunos antiinflamatorios han disminuido la frecuencia de ciertas neoplasias, ¿no? Pero desde luego que no es un uso habitual. Sobre todo eso se ha visto en el caso de problemas de cáncer de colon, pero no cualquier tipo de cáncer de colon, sobre todo las poliposis familiares, las poliposis adenomatosas familiares. El pacientes que por algún motivo usaban aspirina, por algún motivo usaban otro AINES tipo Sundilac, se hizo 2 brazos y se vio raramente que bueno, que la aspirina parece que disminuía los eventos de poliposis adenomatosa. Entonces se ha visto que puede tener algún tipo de efecto antineoplásico, ¿no? El mecanismo exacto no se conoce, como dice. Y luego también, ¿no? Un efecto anti-Alzheimer en algunos pacientes que también se ha visto estadísticamente que la aspirina y otros AINES pueden, ¿no? Mejorar, pero sin embargo no se conoce cómo es la fisiopatología real, ¿no? Simplemente son estudios, digamos, estadísticos. Entonces los AINES se pueden clasificar, ¿no? Según el grupo químico. El grupo químico. Está el grupo de los llamados salicilatos, ¿no? Los salicilatos, ahí está la famosa aspirina. ¿Ya? Salicilatos, el grupo de los salicilatos. Ahí se encuentra, perdón, el ácido acetilsalicílico, más conocida como aspirina, ¿no? Aspirina. El grupo de los enólicos, acá dentro están los llamados oxicam, por ejemplo el piroxicam y el meloxicam, las pirazolidonas como la fenilbutasona y las pirazolonas como el metamizol. Nombre común también del metamizol, su sinónimo es la dipirona, ¿ok? Metamizol dipirona también es otro nombre, metamizol dipirona, es el grupo de las pirazolonas. Luego está el famoso grupo acético, ¿ya? En el grupo acético está el grupo indolacético, donde está la indometacina, sobre todo, es un medicamento muy conocido, ¿no? Sulindac, la indometacina antes se usaba muchísimo, por ejemplo, para el tema de muchas enfermedades reumáticas, ¿no? Por la potencia que tenía. Sin embargo, actualmente tenemos otros muchos medicamentos que lo han opacado, ¿no? El grupo dentro del acético, el pirrol acético con el ketorolaco, ¿no? Ketorolaco a la cabeza. El grupo fenilacético con el diclofenaco. El fenilacético con el diclofenaco. Y por acá tenemos al grupo propiónico, que es uno de los más comunes, o sea, los medicamentos que más se usan, ¿no? Por ejemplo, acá está el ibuprofeno, acá está el naproxeno y está el ketoprofeno, ¿no? La mayoría de sustancias que, por ejemplo, están hechas para el alivio del dolor menstrual, justamente en el caso, pues están hechas de ibuprofeno y naproxeno, ¿ya? El grupo propiónico. El grupo antranílico con el ácido mefenámico y el grupo nicotínico con la llamada clonixina. Y por otro lado tenemos al grupo de los no ácidos, donde se encuentran las alcalonas, las sulfanilidas y los paraminofenoles, ¿no? Existen clasificaciones en las cuales el paracetamol está incluido, como este de aquí. Sin embargo, en la mayoría de consensos no los colocamos al paracetamol como AINES, por si acaso, ¿ya? El paracetamol no se considera un AINES, sobre todo por el tema de las reacciones alérgicas, ¿no? Si paciente alérgico a AINES le puedes dar paracetamol sin ningún problema. Muy bien. Y el último grupo es el que llamamos COXIB, que vamos a hablar de ellos aparte un poco porque son unos medicamentos un poco especiales, ¿no? La idea de estos COXIB fue justamente sintetizar medicamentos que sean más selectivos para inhibir la llamada COX-2, la ciclooxigenasa de tipo 2, y esa es la función que cumplen los COXIB. Acá tenemos al celecoxib, al etoricoxib, al rofecoxib, ¿no? Que ustedes seguro lo han visto por ahí en algún tratamiento, ¿no? O si ustedes conocen gente de práctica privada, ellos también usan bastante los coxib, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de algunos de ellos. Primero tenemos que hablar desde luego de la aspirina. La aspirina es el AINE más antiguo, ¿no? Que existe. La aspirina es sintetizada, ¿no? Químicamente. Y lo que hace la aspirina es inhibir desde luego a la ciclooxigenasa, sobre todo del tipo 1, ¿ya? A la 2 también, pero inactiva permanentemente la ciclooxigenasa de las prostaglandinas sintetasas tipo 1, la COX-1 y también a la COX-2, ¿ya? Hablamos de que existen en realidad varias formas de COX, no solamente 2. Tenemos 3 bien descritas, incluso algunos hablan de 5. Mayormente las que tienen importancia clínica es la COX-1 y la COX-2, ¿no? La COX-1 ya vimos que se expresa fundamentalmente también en las plaquetas,
Y la COX-2 está sobre todo en los sitios, en las células de los sitios de inflamación. La COX-3 viene a ser como una variante más bien de la COX-1. El tiempo de vida media de la aspirina, aproximadamente el tiempo de vida media es de 15 a 30 minutos, 15 a 20 minutos, y es 50 veces más potente inhibiendo la COX-1 que la COX-2. O sea, inhibe la COX-2, sí, pero la potencia para inhibir la COX-1 es 50 veces más que la COX-2. Por eso es que la aspirina fundamentalmente la usamos por su efecto a nivel COX-1. Ese es un esquema, ¿no? Con la vía de la ciclooxigenasa, acá está la llamada ciclooxigenasa, la fosfolipasa, las membranas de los fosfolípidos, los fosfolípidos de membrana que se encuentran en la superficie, ¿no? Y luego después se van a producir las diversas, a través de de la interacción con la ciclooxigenasa, se van a producir las diversas prostaglandinas que van a dar lugar a origen a pues compuestos como la prostaglandina D2, la de tipo E2, la prostaglandina F2 alfa y el famoso también tromboxano, ¿no? Por acá tenemos a la prostaciclina llamada PGI2. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de la prostaciclina, ¿no? En la clase de respiratorio? La prostaciclina produce fundamentalmente vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria, ¿ya? Inhibe la agregación plaquetaria. Igualmente la prostaglandina D2 inhibe la agregación plaquetaria y favorece la contracción del músculo liso. Mientras que otros, por ejemplo, importantes, como es el tromboxano, mira, se encarga de la vasoconstricción y de la agregación plaquetaria. Por eso que al final la función que pesa más acá es, en el tema de las plaquetas, es del tromboxano 2. Porque el tromboxano 2 favorece la agregación, la unión, ¿no? Para formar el tapón plaquetario. Más bien lo que hacen los AINES, como la aspirina, que actúa a nivel de la COX-1, es inhibir esta agregación, ¿no? Inhibir. De esa manera el paciente va a tener menos riesgo de hacer aterosclerosis y, por ejemplo, problemas como infartos, o infartos miocardio o infarto de cerebro, ¿ya? Y así existen otros productos como la prostaglandina E2, que es manejada por las células mastocíticas, ¿no? Los famosos las famosas células cebadas, la hiperalgesia, la fiebre, ojo, la fiebre, ¿no? La natriuresis, la inmunomodulación, tienen como principal el componente la prostaglandina E2. Entonces, cuando nosotros vamos a dar un medicamento que bloquea la COX-1, vamos a estar bloqueando todas estas funciones que dependen de esta, ¿ya? Ahora, ¿la aspirina para qué se usa? Esa es la gran pregunta, ¿no? La aspirina se usa para muchas enfermedades. Mayormente la aspirina, vamos a poner acá, se usa por su efecto antiagregante. Eso quiere decir que tiene otros efectos, desde luego, por supuesto. ¿Qué otros efectos tiene la aspirina? Por ejemplo, un efecto analgésico para el dolor, tiene un efecto antipirético, ¿no? Para bajar la fiebre, y tiene también un efecto, desde luego, también tiene un efecto, además de ser analgésico, de antipirético, de bajar la inflamación, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo malo es que la aspirina, para llegar a estos niveles, sobre todo antiinflamatorio, necesitaría 1 gramo hasta 3 gramos de aspirina al día para llegar a ese nivel. Por eso que muchos de los pacientes antiguamente, ¿no? Que se trataban con artritis reumatoide, ¿no? Podían usar la aspirina para los dolores. Pero la dosis de aspirina era mucha, era muy intensa. Y por eso que ahora tenemos pues una variedad enorme de AINES que me van a servir justamente para no utilizar una dosis tan alta de aspirina. Lo que pasa es que más bien la dosis para hacer el efecto antiagregante es muy bajita. Con 80 miligramos me aseguro de que hay una antiagregación clínicamente importante. Solo con 80 miligramos al día. Mientras que para hacer el efecto antiinflamatorio necesito dosis mucho mayores. Pero ¿para qué casos clínicos, para qué enfermedades se puede usar la aspirina? Por ejemplo, en ACV isquémico, ¿no? Desde luego que hablamos aquí del infarto cerebral. Tanto tanto en la etapa aguda como en la etapa crónica, como en la etapa preventiva se puede usar la aspirina. ¿Qué más? En pacientes con infarto de miocardio, ¿no? Tanto ST elevado como ST no elevado, ¿ya? Tanto ST elevado como ST no elevado. En pacientes quizás que tienen por ahí necesidad de anticoagulación, ¿ya? Sin embargo la anticoagulación
causa problemas, ¿no? O el paciente se pasa o sangra demasiado, se podría considerar usar aspirina, ¿no? En realidad no es algo 100%, ¿no? Científico, sin embargo se considera a veces que la aspirina tiene menos poder, ¿no? Digamos, anticoagulación que los anticoagulantes, ¿no? Por ese motivo que cuando tienes un paciente que sangra mucho o que sabes que le puedes dar y le puedes causar muy sangrado por su edad, porque es anciano, le damos mejor aspirina. Ya le damos mejor aspirina. Entonces me sirve para prevenir eventos cardíacos, para tratar y prevenir también, sobre todo el ACV isquémico que vendría a ser el infarto cerebral. ¿Ya? Para esos motivos mayormente se da la aspirina, ¿no? Desde luego que todos los procedimientos cardiológicos también están implicados ahí. ¿Ya? Contraindicaciones de la aspirina, ¿no? Si se encuentra una úlcera péptica activa, quiere decir que el paciente está sangrando, ¿no? Por una úlcera, y eso, el AINE ya dijimos, como, vamos a ver. Sí, vamos, acá no dice mucho. Ok, sí, ahí dice. Entre los efectos adversos que vamos a mencionar está justamente el tema de, ¿no? Inhibición de la prostaglandina que favorece el sangrado. Entonces, úlcera péptica activa, cuidado. Paciente que sangra ahorita activamente, diátesis hemorrágica, también, ¿no? No usarlo. Hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, a salicilatos u otros componentes, cuidado, ¿sí? Los AINES son uno de los que más pueden causar reacciones alérgicas. Los AINES son uno de los medicamentos que más frecuentemente causan reacciones alérgicas. No todos pueden causarlo, pero hay grupos de medicamentos que lo hacen con más frecuencia. Entonces, hay pacientes que son alérgicos a los AINES, por eso hay que preguntar siempre los antecedentes. Existe un asma que puede inducirse, que puede favorecerse en un paciente que use aspirina, ¿ya? Antecedentes de asma inducido por la administración de salicilatos, ¿no? U otros AINES. Combinación con metotrexate en dosis de 15 miligramos también hay que tener cuidado porque me puede potenciar los efectos adversos. Paciente que tiene falla renal o falla hepática severa o falla cardíaca, esos pacientes también no pueden, están contraindicados de usar aspirina, ¿ya? Último trimestre del embarazo también porque puede causar teratogenia. Entonces, esos son las mayores indicaciones del uso de aspirina. ¿Ya? Mayormente la tableta viene pues de 100 miligramos, nosotros lo usamos para prevenir, para tratar pacientes normalmente con isquemia o con infarto del corazón. Y ese cuadro es muy importante. ¿Por qué? Porque me resume la mayoría de antiinflamatorios no esteroideos y su punto de inhibición o de bloqueo de la COX. Si te das cuenta, hacia el lado izquierdo están los medicamentos que son más selectivos para la COX-1 y a la derecha los que son más selectivos para la COX tipo 2. Desde luego que tú ves que el principal grupo de los inhibidores de la COX-2 son los COXIP, ¿no? Acá tenemos justamente al lumiracoxib, al etoricoxib, rofecoxib, valdecoxib y celecoxib. Sin embargo, como ves acá, existen algunos medicamentos que no fueron sintetizados para eso necesariamente, pero que se ha visto que puedan tener un poco más de preferencia por el COX-2. Acá es el caso del meloxicam o del diclofenaco, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, no se puede considerar un COXIP, ojo, ni tampoco le vamos a decir inhibidor selectivo de la COX-2 porque no lo es, ¿ya? Ahí más que todo tenemos que hablar de los COXIP. Y más bien hay medicamentos que se dan mucho para el otro lado, o sea, inhiben mucho la COX-1. Ahora tú me dirás, doctor, ¿y esto de qué importancia tiene? Fácil, acuérdate que dijimos que los que inhiben a la COX-2, ¿sí? Entonces, al no inhibir a la COX-1 tendrían menos molestias gastrointestinales, menos patología gastrointestinal. Sobre todo temas de sangrado, ¿no? Sangrados. Y los que son más selectivos a COX-1 deberían tener menos, ¿no? Más patologías gástricas, más patologías gástricas. Entonces, si el abuelito, la abuelita toma un AINE de este grupo, por ejemplo, ¿no? El ketorolaco, por ejemplo, el ketoprofeno, por ejemplo, la indometacina, va a tener más riesgo de hacer una lesión gástrica, ya sea una úlcera, ya sea una por ejemplo, gastritis aguda y por lo tanto causar más sangrado, más hemorragia digestiva alta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Esa es la importancia. Entonces, hay un grupazo, doctor, que va hacia el lado izquierdo, que son los que son más selectivos para COX-1, y otro que va hacia el derecho, que me supone van a tener menos efectos adversos gastrointestinales, que son una de las grandes preocupaciones de los pacientes que usan AINE, ¿no? No tener sangrados.
Muy bien, esa es la principal estructura del ácido propiónico, ¿no? De los cuales, como ustedes saben, deriva el grupo propiónico representado sobre todo por el ibuprofeno, el naproxeno y el ketoprofeno. ¿Ya? Esas son las estructuras de los medicamentos. Muy bien, y tendríamos que ahora hablar de un COX-2 y para eso desde luego vamos a mencionar al celecoxib, ¿no? El celecoxib es un medicamento que fue creado justamente para evitar esta inhibición de la COX-1 que causaba lesiones gástricas. Entonces, el celecoxib es un medicamento que pertenece al grupo de los inhibidores selectivos de la COX-2. Lo que sucede en realidad, como acá dice bien claro, es que el celecoxib sí inhibe en parte la COX-1, pero el efecto que tiene sobre la COX-2 es 20 veces mayor que por la COX-1. ¿Ya? Entonces, la selectividad es 20 veces más en el celecoxib por la COX-2 en relación por la COX-1. ¿Ya? Entonces, no quiere decir que sea exclusivo de la COX-2 y no inhiba la COX-1, pero la diferencia es tan amplia que se considera selectivo de la COX-2. El celecoxib actúa como un agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Y se ha visto también que en modelos hasta ahora animales, ojo, estamos hablando casi de animales, se ha visto una disminución del tumor de colon también, ¿ya? Por eso hablamos de su efecto antineoplásico, ¿no? ¿Para qué me sirve, por ejemplo, el celecoxib? El celecoxib es un antiinflamatorio que lo puedes dar en múltiples situaciones de inflamación y dolor. ¿Ya? Acá sí no me sirve como antiagregante, por si acaso, inflamación y dolor. Para eso ya hemos visto que la aspirina es la mejor opción. Sin embargo, estos medicamentos normalmente los usamos en pacientes ancianitos, en pacientes que tienen condiciones crónicas que siempre van a estar tomando pastillas para el dolor. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es el caso de la osteoartritis, ¿no? También conocida como artrosis. En este caso, la dosis de celecoxib es de 200 miligramos una vez al día o 100 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? La pastilla viene de 200. Adolescentes y niños todavía no tenemos establecidos los riesgos potenciales a gran escala. Otra indicación de por ejemplo, del celecoxib, el tratamiento de la artritis reumatoide, ¿no? El tratamiento de la artritis reumatoide. También igualmente dolor de articulaciones, puede ser muy intenso. Y aquí podemos dar de 100 o 200 miligramos también 2 veces al día. Que en niños y adolescentes todavía no tenemos los datos exactos de seguridad, ¿ya? Pero acá podemos usar para ese motivo. ¿Ya? Entonces, en realidad el celecoxib me sirve para tratar diversas afecciones en las cuales el paciente tenga inflamación y dolor. Lo más común en ancianos es el tema de las artrosis, ¿no? De las artritis reumatoides, por si acaso. ¿Ya? Entonces, celecoxib es un muy buen medicamento para esto. El tiempo, como dice ahí, el tiempo de acción de una dosis de 23 a 25 horas aproximadamente y llega a entre 2 a 3 horas a su concentración plasmática máxima, estos AINES, en este caso el celecoxib, ¿no? La biodisponibilidad aproximadamente del celecoxib es 99% y presenta una larga vida media plasmática, un tiempo de vida media de más o menos 11 horas, tiempo de vida media de 11 horas, siendo su pico máximo de efecto de 30 a 80 minutos. El celecoxib fundamentalmente se elimina por metabolismo hepático. Una parte de este celecoxib va a ir a la orina sin mostrar cambios. Entonces, el celecoxib, ¿cuáles son las reacciones adversas que puede dar? Igual, lo mismo, dolor abdominal, puede dar diarrea y puede dar dispepsia, pero es común de 1 a 10%, puede ser ese porcentaje mínimo, ¿no? Y otros pocos comunes, la presencia de edema periférico, ojo, edema periférico, gastrointestinales, náuseas y vómitos, y prurito en la piel y tejido subcutáneo, ¿ya? Entonces, el celecoxib tiene estos efectos, tiene potenciales efectos gastrointestinales, pero son muy raros, ¿ya? Son muy raros a diferencia de los que inhiben a la COX-1. Entonces, en realidad el celecoxib es un medicamento seguro, es un medicamento que podemos darlo para diversas afecciones en las cuales pues haya dolor e inflamación. Este cuadro solamente era para mostrarles, ¿no? De que el celecoxib también ha sido comparado,
Acá ha sido comparado, ha sido utilizado para ver si tiene alguna implicancia, alguna importancia en el tema de aparición de eventos adversos, ¿no? Como stroke o infarto de miocardio, ¿no? Como ustedes ven ahí, tenemos un grupo de placebo al cual no se le ha dado el tratamiento. Tenemos un grupo de celecoxib de 400 miligramos y un grupo de 800 miligramos, ¿no? Y como ustedes ven ahí, el porcentaje, ¿no?, de eventos cardiovasculares puede aumentar discretamente en estos medicamentos. ¿Por qué pongo esta lámina? Porque se ha visto que si bien es cierto el celecoxib por un lado tiene mejoría de los síntomas gastrointestinales, parece que más bien tiene contraproducencia en la parte del corazón. ¿Ya? Por eso es algo de los medicamentos, siempre que tenemos, a veces estamos muy emocionados por un medicamento y luego en la comercialización y en el reporte de efectos adversos cambia la cosa, ¿no? Entonces, se ha visto que los inhibidores de la COX-2 pueden aumentar cierto riesgo cardíaco, ¿ya? El uso en general de AINES en el embarazo hay que tenerlo siempre con pinzas porque puede ocasionar inercia uterina y otro evento importantísimo que es el cierre prematuro del ductus arterioso. Cierre prematuro del conducto o ductus arterioso. Por eso idealmente hay que evitar su administración en el tercer trimestre del embarazo. En la lactancia todavía no tenemos estudios que nos aseguren si el celecoxib es seguro o no. ¿Cuál es la diferencia entonces entre COX-2 y COX-1, doctor? Bueno, que la COX-2 se supone tiene menos efectos colaterales serios de tipo gástrico. Va a haber desde luego menos daño en la mucosa del intestino delgado, del estómago. Va a haber mejor tolerancia por pacientes con asma inducida por aspirina. Ojo, si el paciente hizo asma inducida por aspirina, mejor le va a ir con un inhibidor de la COX-2. Y el riesgo cardiovascular, el resultado que les he mostrado, sí, pero los estudios en realidad todavía no concluyen, por lo tanto lo ponen así en stand-by, ¿no? De que puede ser de que no hay diferencia aparentemente en ambos daños. Pero los AINES también tienen otros efectos, ¿no?, de los que he mencionado. Pueden disminuir el flujo sanguíneo por la inhibición de las prostaglandinas E2 e I2. Esta presentación de efectos adversos del consumo de AINES desde luego es mayor en ancianos, ¿no?, que son una población vulnerable, muchas veces media malnutrida, y que los ancianos de luego también se pueden confundir a la hora de no poder ingerir estos medicamentos. Más frecuente vemos efectos colaterales menores como gastritis, ¿no?, una epigastralgia, un ardor de estómago, sí es cierto, por la inhibición de las prostaglandinas, diarreas, dolor abdominal y también frecuencia de aparición de pirosis. Hablando de lesiones severas, ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, ¿no?, de la presencia de hemorragias, ¿no? Ya saben ustedes que los AINES tienen en general un efecto antiagregante, ¿sí? Desde luego que si usamos muchísimos, pues vamos a ocasionar más problemas. Puede haber hemorragias, puede haber perforaciones. Y esto de acá mayormente se debe cuando aumento, ¿no?, además de los AINES, anticoagulantes o uso corticoides. ¿Cuáles son los medicamentos, doctor, que menos me deberían causar problemas en el estómago? Desde luego los que son más selectivos, ¿no?, como habíamos visto en el cuadro, ¿no?, en el cuadro pasado, ¿no? Entonces, en el caso del ibuprofeno, el diclofenaco, esos de aquí son medicamentos bastante benignos y por lo tanto se pueden dar como tratamiento con menos riesgo de problemas de úlcera gastrointestinal, ¿no? Intermedios, Sulindac, indometacina, aspirina, naproxeno, y riesgo muy alto, o sea que hace sangrar a los pacientes con hemorragia digestiva. Tenemos ahí al ketorolaco y al piroxicam, ¿no? El ketorolaco y el ketoprofeno son los que más causan en realidad lesión gástrica. Pero ¿qué puedo hacer yo, doctor, para evitar eso? Para evitar esa lesión gástrica. Podemos usar como medida profiláctica ranitidina o un inhibidor de bomba de protones, como dijimos en la clase pasada, que es el omeprazol. Tenemos por otro lado el llamado misoprostol. Doctor, el misoprostol es una droga, ¿verdad?, droga que se considera acá abortiva, por eso está prohibida su uso hacia cualquier persona. Sin embargo, en Europa el misoprostol se vio pues de luego que tiene un efecto muy importante sobre las prostaglandinas, ¿no? Por lo tanto, el misoprostol puede ayudar a disminuir ese efecto a nivel gastrointestinal, ¿ya? El misoprostol, ojo, acá lo usamos
No como por ejemplo abortivo, sino misoprostol para evitar el riesgo de complicaciones, en este caso un sangrado, ¿ya? Misoprostol. Además también puede dar disminución del flujo renal ante el estrés, retención de sodio y potasio, presencia de edemas, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Esa es la toxicidad aguda, ¿no? Y la toxicidad crónica, doctor, puede causar problemas renales también, nefropatía intersticial crónica, necrosis papilar y desde luego también a largo plazo enfermedad renal crónica, ¿ya? A largo plazo. ¿Quiénes son, doctores, de todos los años los que más pueden causar problema renal? La indometacina y el ketoprofeno, ¿ya? La indometacina y el ketoprofeno. Otros eventos menos frecuentes, doctor, por supuesto las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? El famoso Steven Johnson, la rinitis, la piel también, alteración shock anafiláctico. A nivel hematológico pudieran raramente causar anemia plástica, eso sí se ve más con metamizol, ojo, anemia plástica, metamizol. También la baja de otras series como las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿no? Trombocitopenia, granulocitosis, anemia hemolítica. A nivel neurológico pueden dar tinitos, vértigo. Y a nivel hepático, desde luego, pueden elevar las transaminasas hepáticas, ¿no? Cuidado, puede dar hepatitis, puede dar ictericia. Entonces, respondiendo a las preguntas me decían, ¿cuáles son los efectos terapéuticos de los antiinflamatorios no esteroideos? Fundamentalmente el efecto de analgésico, ¿no? También se puede usar como antipirético y también como antiagregante, ¿no? Antiagregante. Y la pregunta final decía, ¿cuál es el mecanismo de acción antiinflamatorio de los AINES? Pues simplemente inhiben a una enzima que es la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa puede ser de dos tipos, generalmente 1 y 2, ¿no? Y con la inhibición de la ciclooxigenasa se va a evitar la formación de prostaglandina, de tromboxano, que son los que van a despertar la respuesta inflamatoria, ¿ya? Prostaglandina y tromboxanos. Estos de aquí están más bien vetados, por decirlo así.